Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro de Isaías. Llegamos a un capítulo maravilloso con un torrente de profecía impresionante, y este torrente de profecía es supremamente exquisito, supremamente fantástico, es demasiado, mejor dicho, hay que empezar el estudio para poder entrar en materia. Este capítulo tiene de todo, tiene temas acerca de Satanás, acerca de Israel, acerca del mundo gentil, acerca de los justos, de los impíos. Bueno, una cantidad de información impresionante que hay en este capítulo 27, por lo cual les aconsejo alisten sus agenditas, alisten sus cuaderno de notas, su esfero, para que tomen nota, porque pues vamos a ir de un lugar a otro explicando, porque lo maravilloso de la Biblia es que no se contradice, se complementa un libro con otro. Vamos a orar. Maravilloso Señor, oh Dios de toda piedad y de toda misericordia, delante de ti venimos, Padre Celestial, a pedirte tu bendición, a rogarte, precioso Espíritu Santo, que traigas esa sabiduría, ese entender de tu palabra, para que iluminemos, Señor, con tu luz la luz de la profecía, Señor. Danos, amado Dios, ese discernimiento en el entender de tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición, Padre Celestial. Y agradecemos, Señor, por tener este tesoro maravilloso que es la Biblia, un tesoro, Señor, lleno de palabras hacia futuro, palabras eternas, lleno de bendiciones eternas, lleno de oportunidades para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder colocarnos bajo el enfoque correcto, bajo la perspectiva correcta, colocarnos, Señor, de acuerdo a esa perspectiva divina, Señor. Pedimos tu bendición, precioso Señor, agradeciéndote por todas tus misericordias. Oramos, Padre Celestial, por nuestra hermana Belle García, Padre Santo, y te pedimos por su salud, nuestro buen Dios. Oramos por Oscar, Padre Celestial, que sigue enfermo, Señor. Oramos, amado Dios, para que por tu buena misericordia extiendas tu mano para sanarlo, Señor. Oramos por nuestros hermanos que fueron víctimas de los ladrones, para que tú les concedas tu presencia, tu paz y tu protección, nuestro buen Dios. En tus manos encomendamos nuestra vida, toda situación por la cual atravesamos, todo momento de angustia, de dificultad, Señor. Queremos, Señor, que tú lleves nuestra carga y que nos ayudes a vivir el día a día de nuestros días, Señor. Bendícenos y guárdanos, Señor. Seguimos colocando en tus manos, Señor, nuestra amada Colombia. Oramos por nuestro presidente, oramos, Señor, por nuestro gobernador, nuestro alcalde, las autoridades que nos gobiernan, precioso Dios, y las personas que sirven en los hospitales, en las clínicas, amado Dios, por médicos, enfermeros, enfermeras, celadores, personas, Señor, que están en la parte administrativa. Derrama de tu divina gracia, Señor, para que por medio de tu poder, de tu nombre maravilloso y poderoso, Señor, esta pandemia sea detenida, Señor. Por aquellas personas que están enfermos en la cárcel y en otros lugares, precioso Padre, que tú les des el poder de vencer, de fortalecerse, de ser sanos, Señor, de este coronavirus, Señor. Por esta familia de un médico, Señor, que está allí en Estados Unidos y que pide oración, precioso Señor. Tú los conoces, derrama de tu divina gracia, de tu toque de sanidad, Señor, y sánalos, oh Dios amado. Pedimos, Señor, tu bendición, nuestro buen Padre, nos encomendamos en tus manos, amado Señor. Guárdanos en tu nombre, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 27, antes de empezar a correr de un lugar a otro para explicar este capítulo tremendo. Este capítulo empieza con la primera bomba detonante. Dice, en aquel día, que nos habla hacia un futuro, dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán, serpiente veloz, al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Un versículo lleno de una descarga de información terrible y de una serie de preguntas y de cosas que nos puede dejar. Y bueno, ¿y qué es el leviatán? ¿Y existe el leviatán? Vamos a enriquecernos un poquito con esto y vamos a ir al libro de Job. Libro de Job, capítulo 41. Todo hay un capítulo entero en el libro de Job dedicado a este extraño ser. Job 41, dice Job en el verso 41, versículo 1, ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua?
Pondrás tu soga en sus narices, horadarás con garfio su quijada. Multiplicará el ruegos para contigo, te hablará él lisonjas, hará pacto contigo, para que lo tomes por siervo perpetuo, jugarás con él como con pájaro. O lo atarás para tus niñas, harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes, cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla, nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmaya. ¿Qué está hablando? Un ser escalofriante, un ser poderoso, un ser terrible, y luego nos va a llevar a decirnos la misma palabra de quién está hablando. Verso 10, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Qué quiere decir? Si este Leviatán, Dios dice, si este Leviatán es tan espantosamente, terriblemente, mortal, espantoso, impresionante, yo soy más que él, dice el Señor. O sea que es sabio temer al Señor. Seguimos leyendo. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Otro error muy grande es que muchas veces creemos que si obedecemos, Dios está en deuda con nosotros y por eso Dios nos debe bendecir. Que si nosotros le damos el diezmo al Señor, entonces Dios me debe prosperar. Que si nosotros y estamos completamente equivocados. Nosotros somos siervos de Dios y como siervos es nuestro deber obedecerle, servirle y honrarle. Somos plantío del huerto de Dios en donde Dios nos sembró para que demos fruto. Y si damos fruto, es lo natural, es lo normal. Y el árbol que da fruto debe seguir dando fruto. Y el árbol que no da fruto se trae el hacha. ¿Y qué? Si no sirve sino solo para leña, pues se echa al fuego y arde. Entonces Dios por eso pregunta aquí, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? ¿A quién le debo? A nadie. Antes nosotros somos los deudores ante Dios. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Absolutamente cierto, sí Señor. Sigue el Señor y vuelve a tomar el tema del Leviatán. Dice, no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. Sigue hablándonos ahora acerca de esta criatura sin igual. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro y las hileras de sus dientes se espantan? La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente, el uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen miedo los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. ¿Qué quiere decir esta parte? Que muchas personas llegan al conocimiento de Dios por temor al diablo. Ya les adelanté de quién estamos hablando. Hagamos cuenta que no les he dicho eso. Seguimos el 26. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni cosalete durará. ¿Qué quiere decir? Ninguna arma sirve contra este animal. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. ¿Qué quiere decir eso? No le podemos hacer nada con nada. Saeta no le hace huir, las piedras de la honda le son como paja. Tiene
tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo, a servir como una olla el mar profundo, lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, deja una estela de fuego. Que parece que el abismo es Cano, que nos habla de la antigüedad del infierno. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los soberbios. Ya nos va dando unos destellos de quién es, de quién está hablando, y vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios. Y nos va a hablar cosas increíbles. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, de un libro profético de Isaías, a otro libro profético que es Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. En Apocalipsis 12, 9 leemos lo siguiente. Apocalipsis 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, y aquí nos lo va describiendo, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí en Apocalipsis nos dice que el gran dragón, y definitivamente lo que nos da Job es una descripción de un dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Aquí nos dice perfectamente que este dragón espantoso y terrible es Satanás. Volvemos otra vez y echemos un vistazo en Isaías. Dice Isaías 27:1: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces ya leímos todo esto. La palabra muerte en hebreo no es lo que nosotros regularmente tenemos. Traduce separación. Ahora debemos entender que Satanás es un ángel creado y es eterno. Entonces no puede morir. Entonces, ¿qué significa que el Señor lo matará? Significa que el Señor lo separará. Lo separará de la tierra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Apocalipsis 20, versículo 1. Dice en Apocalipsis 20, versículo 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, el abismo es el infierno, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces tenemos acá que ¿quién es el Leviatán? En Job nos dice el Leviatán, y todo esto en Isaías el Leviatán, pero en Apocalipsis dice el Leviatán es el diablo, el Leviatán es Satanás, el Leviatán es Satanás. Entonces, ¿quién es el Leviatán? Pues es Satanás. Pero acá nos dice que Satanás va a ser atado por 1000 años, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo. O sea, ¿a dónde? Al infierno. Y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase. Esa boca que bota hachones de fuego, ¿quién es? Es Satanás. ¿Qué bota? Blasfemias, mentiras, chismes. ¿Qué dice la palabra de Dios hablando de él? Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre de mentira. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, después de los cuales debe ser desatado por un poco de tiempo. Ay, ¿por qué Dios no le hace nada al diablo? Porque todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos y entendamos la palabra del Señor. Entonces, para el milenio, Satanás no va a ser invitado. Será echado al infierno por 1000 años. Y esto es el abrebocas de algo maravilloso. Ahora nos habla de algo también para interpretar y que nos tenemos la palabra. Dice, volviendo a Isaías 27, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte. ¿Cuál es esa espada de Dios? Sabemos cuál es la espada de Dios. La espada de Dios es la palabra de Dios. Efesios 6, 16. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16. Dice en Efesios 6, 16:
Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Leímos en Job 41 que Satanás es un formidable, increíble, impresionante, terrible adversario. Sí. ¿Y con qué le podrá hacer frente Dios? Con su palabra. O sea que el Señor simplemente pronuncia, sí, Señor. ¿Y qué? Y cae quien tenga que caer. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es igual en poder a Satanás. Él es muchísimo más poderoso. Pero nos queda quizás una pregunta así flotando en el ambiente. Si el diablo es tan poderoso, el diablo es puerco y nos corrompe. Si el diablo es tan grande, tan fuerte y tan poderoso, ahora ¿quién podrá ayudarnos? Pues leamos, porque hay una promesa hermosa. En Lucas capítulo 10, versículo 19 tenemos, sí, efectivamente, Satanás es un adversario muy poderoso, pero mayor es el que está con nosotros. Y la palabra de Dios, y las promesas de Dios. Lucas 10, 19 nos llena de esperanza. Lucas 10, 19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué? Y nada os dañará. ¡Qué promesa tan maravillosa! Puede que no seamos inmunes al coronavirus, pero a Satanás, sí. ¿Qué podemos hacer? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, dice Santiago, y huirá de vosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tomar la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. No estamos abandonados, no estamos solos, no estamos indefensos frente a un adversario tan poderoso. Tenemos el poder de la palabra de Dios. Sigamos, apenas vamos en el versículo 1. Versículo 2. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Este versículo 2 también me fascina, me parece muy hermoso. Significa que en aquel día, en los tiempos, cuando entre el milenio, habrá una ciudad encantadora, maravillosa, la flor de la todo, porque será la flor de la religión, la flor del conocimiento, de todo, y será Jerusalén. ¿Qué dice acá? Volvemos a leer, dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. La viña de Dios es Jerusalén, es Israel. ¿Pero por qué dice que la viña del vino rojo? ¿Qué significa? ¿Que allá vamos a beber mucho? No, está hablando del vino, de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Está hablando del don de Dios de salvación a través del pueblo judío. Está hablando del judío que construyó la salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la gente entenderá que no hay un don ni una posesión más grande y maravillosa que ser salvos. Y adorarán, ¿a quién? Al único medio de salvación, a Jesús. Y será también un centro de adoración, Sión, la ciudad celestial. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré. La cuidaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay en mí enojo. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos. Yo los hollaré, los quemaré a una. Qué terribles cosas. Definitivamente esto es otro raudal de interpretación profética que desafortunadamente, debido a mucho de nuestra abundante ignorancia, hacemos cosas indebidas y sin darnos cuenta. Encontramos que Dios puede llegar a ser nuestro enemigo y el que se pone en la lista de los enemigos de Dios, Dios lo destruirá. ¿Qué es lo que está diciéndonos en todos estos versículos? Está diciendo que Israel es la niña de los ojos de Dios, que Dios la guarda y que el Señor se enojará y destruirá a los enemigos de Israel. Eso es lo que está diciendo, exactamente eso es lo que está diciendo. Entonces, yo debo orar por los judíos, por la paz de Jerusalén, para que el Señor los bendiga, para que la luz de Cristo llegue a sus corazones para que sean salvos. Sí, el futuro de ellos y el futuro de nosotros es el mismo. Un día ellos y nosotros seremos un pueblo. Y los dos adoraremos
a nuestro mismo Dios. Entonces tenemos acá muchas cosas. Dice en el versículo 3, yo Jehová la guardo cada momento. La regaré, la guardaré de noche para que nadie la dañe. Entonces Dios tiene un propósito acerca del pueblo judío muy especial. Dice el versículo 4, no hay enojo en mí, ¿quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos. ¿Por qué dice espinos y cardos? La respuesta a esta pregunta es un poquito fuerte. Cuando Dios echó al hombre del paraíso, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Todos los malditos que se pongan contra mí morirán. Eso es lo que está diciendo. Pero entonces vamos a leer, porque estamos hablando acerca del milenio y indefectiblemente esto es un tema que toca hacia el tiempo profético del milenio. En el milenio Jesucristo vendrá a gobernar, pero no crean como muchos creen. Ay, tan rico cuando venga Jesús. Toda rodilla se doblará, adoraremos al Señor y entonces todo el mundo obedecerá a Dios. No será así de fácil. La mayor parte de la gente se rebelará contra Dios y Dios, uno de sus nombres es Jehová de los ejércitos, y si tú lo desafías a pelear, te dará batalla y te matará. Leamos lo que nos dice Apocalipsis 19, versículo 17, Apocalipsis 19, 17, Apocalipsis 19, 17 nos habla brevemente acerca de una de las cosas más impresionantes en la historia de la humanidad, pero que el Señor le da un cubrimiento muy superficial. Lo que vamos a leer en este momento, en Apocalipsis 19, 17 en adelante, es una batalla en donde habrá tantos muertos que posiblemente no se podrán contar. ¿Y por qué la Biblia no registra eso? Porque todos los muertos que mueren sin Cristo y todas las personas que son enemigos de Dios, para Dios no son importantes. Yo amo a los que me aman. Leamos lo que nos dice Apocalipsis 19, 17. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, y de sus jinetes carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto que leemos acá en un solo versículo es el despliegue del arsenal nuclear militar de las tropas del mundo unidas para pelear contra Dios. ¿Cuánta gente está reunida y dispuesta a seguir a Satanás para pelear contra Dios? Muchos, muchos, muchos. ¿Qué va a pasar? El Señor ni pierde tiempo describiendo qué dice el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este es el lugar de condenación eterna. Verso 21. Y los demás. ¿Cuántos? Todos los demás. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y las aves se saciaron de las carnes de ellos. Los dejarán a la intemperie para que sirvan de algo. Como dicen aquí en el llano, aquí nada se pierde. Hay harto chulo. Serán aprovechados. ¿Qué significa esto? Esto significa algo supremamente impresionante y es: no te vayas en contra de Dios porque morirás. Sigamos, volvemos a Isaías nuevamente, Isaías 27.
Dice el versículo 4, versículo 5, o forzará alguno mi fortaleza. Y el Señor da en este versículo 5, haga paz conmigo. Sí, haga paz conmigo. El llamado a la cordura, el llamado a la vida y a la salvación. Y les dice, nadie puede contra mí. Ni siquiera es un poderoso tan grande como Satanás, es rival para Dios. Pero si tú quieres morir, echa para allá. Pero si quieres vivir, ven para acá. ¿Qué es lo que Dios está diciéndole a la gente? Está haciendo una invitación. Dice, o forzará a alguien mi fortaleza. Nadie puede contra Dios. Haga paz conmigo. Sí, haga paz conmigo. Venid pues y entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te arrepientas, que endereces su camino, que aprendas a vivir una vida no conforme a tu voluntad, sino por el contrario, conforme a los preceptos, estatutos y mandamientos de Dios. Y entonces serás salvo. Si quieres, Dios está abriendo la puerta de salvación para ti y para todos los que querramos. Si no quieres, versículo 6, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá, echará renuevos, Israel y la faz del mundo llenará de fruto. Este versículo es maravilloso y es un versículo que nos habla acerca del futuro glorioso del pueblo judío. Días vendrán cuando el pueblo judío reverdecerá de una manera diferente. Hoy ya tenemos al pueblo de Israel allá en el Medio Oriente, pero tienen enemigos por todas partes, pero no saben eso, guerra por todas partes están atacados. Y ya que los destruyen enemigos poderosos y no sé qué. Israel en este momento es una nación privilegiada, pero no tiene paz. Pero tiene que invertir mucho de su esfuerzo y de su gente en defenderse. Pero un día, el arma más poderosa de Israel amenazará a todos sus enemigos y los destruirá. ¿Cuál es? Rayos y centellas. ¿Cuál será? Dios, su Dios, vendrá y los defenderá. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá, echará renuevos, Israel y la faz del mundo llenará de fruto. Esto es algo del esplendor maravilloso. Libro de Zacarías, capítulo 13, versículos del 1 al 6. Zacarías 13. En Zacarías 13 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿De qué está hablando? Del pecado y de la inmundicia. ¿Pero de cuál pecado y de cuál inmundicia? De la religión torcida. De la religión como medio de enriquecimiento personal, de la religión, donde el hombre ha metido la mano. ¿Y entonces qué va a pasar? Que el Señor mismo los transformará y les dará un corazón radiante por Dios. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia. ¡Oh, qué cosa es esto! Dios hará cortar de la tierra a los profetas. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque ya la profecía está completa. Y el espíritu de inmundicia. ¿Y cuál es el espíritu de inmundicia a qué se está refiriendo? Hermanito, el Señor me mandó decirle, esta palabra es palabra de Dios y el Señor te dice. Ese es el espíritu de inmundicia. ¿Cuál es? Decir que Dios dice cuando Dios no ha dicho
Nada. ¿Quieres estar seguro de algo de lo que Dios te dice? Abre tu Biblia, porque la Biblia que tenemos es la palabra de Dios. Acontecerá que cuando alguno profetizare, aún después de que Dios haya tenido con ellos ese trato personal, le dirá a su padre y su madre que le engendraron: no vivirás. Te mataremos, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán cuando profetizare. ¿Qué quiere decir eso? Llegará el día en que el pueblo judío amará a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, con un amor tan grande que su celo por Dios sobrepasará cualquier otro de sus amores. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que le dieran a su propio hijo, que está haciendo cosas torcidas con la palabra de Dios. Te vamos a matar. Y lo van a matar. ¿Por qué? Porque el celo por las cosas de Dios será impresionante. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Aquellos que se visten y ponen cosas, nada. Todo eso se terminará. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. ¿Qué ocurrirá con los falsos profetas? A trabajar. Tendrán que aprender a trabajar en el campo. Y le preguntarán: ¿cómo ocurrirá eso? Con este versículo 6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué significa? Significa que cuando Jesucristo regrese por segunda vez tendrá una presentación especial, exclusiva para los judíos. Ellos, los judíos, lo van a ver tal cual lo dejaron cuando lo crucificaron en la cruz del Calvario, con todos sus golpes, con todos los maltratos, con todo dice que perdió su semejanza humana. Y cuando ellos lo vean así, cuando ellos estén con el corazón quebrantado para recibir a su Mesías, Él se presentará como lo dejaron. Y esto despertará en ellos un sentimiento de culpa y de responsabilidad tan grande que llorarán, 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 llorarán. Pero ese día el pueblo judío hará un pacto inviolable con su Dios y será el nuevo pacto. Volvemos a Isaías 27 nuevamente. Dice, versículo 7, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Este versículo 7 es un versículo muy hermoso y a la vez muy curioso. Se refiere: ¿acaso los que han atacado a Israel no han recibido el pago de Dios? Sí, y seguirán recibiendo el pago de Dios. La realidad y la ignorancia de esta realidad es la consecuencia de muchos males. Todo el que se ponga contra el pueblo de Dios se opone a Dios. Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació y es judío. Nació de una virgen. Versículo 8. Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. ¿Qué significa eso? Su descendencia llevará disciplina. E Israel ha sido duramente disciplinado. Tan disciplinado ha sido que hoy día hay muchos judíos que son ateos porque ellos dicen, si Dios es real, ¿dónde estaba Dios cuando nos torturaban en los nazis, en los campos de concentración? ¿Dónde estaba Dios? A ellos se les olvida. ¿Qué fue lo que dijeron cuando crucificaron a Jesús? ¿Qué dijeron? Su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Crucifícale, crucifícale. Y lo que uno siembra, cosecha. Entonces nos dice acá, ¿acaso ha sido herido como los que lo han herido? ¿O han sido muertos como los que lo mataron? Muchos de los grandes imperios que subyugaron al reino de Israel han desaparecido, han quedado en la historia como simplemente eso, historia. Con medida lo castigaré en sus vástagos, Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal.
desmenuzadas, y no se vuelvan y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. ¿Qué significa esto? Significa que el pueblo judío será disciplinado por Dios. Disciplinado por Dios de una manera terrible en el horno de la aflicción, que es la tribulación y la gran tribulación. Dios pasará al pueblo de Israel por la tribulación y la gran tribulación porque ellos no quisieron entender que el Mesías vino para ellos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como los suyos no le recibieron, pues hay maneras de aprender la lección y ellos van a aprender por sufrimiento. Libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Zacarías 13, 7. En el libro de Zacarías, en el capítulo 13, versículo 7, leemos lo siguiente. Zacarías 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Qué significa esto? Significa juicio, reprensión, castigo. Acontecerá en toda la tierra de Israel, dice Jehová, que 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán. ¿Qué significa eso? Israel será dividido en 3 partes y 2 de las 3 partes van a perderse, no se van a salvar, se van a ir con el anticristo. La tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, la tribulación y la gran tribulación. Y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. ¿Con qué? Con fuego. Al final de la tribulación que va a pasar, él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. La buena vida cansa y la mala amansa. Después de la tribulación y de la gran tribulación, saldrá un pueblo cual jamás ha salido. Un pueblo 100% consagrado a Dios. Un pueblo 100% fiel y leal al pacto de su Dios. Un pueblo nuevo, un pueblo verdaderamente dispuesto para nuestro Dios. Versículo 10 de Isaías 27 dice, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada, dejada como un desierto. Allí pastoreará el becerro, allí tendrá su majada, acabará sus ramas. ¿Qué significa todo esto? Las ramas representan su grandeza y su esplendor. Cuando sus ramas se sequen, que se marchite, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas. Porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. ¿De qué está hablando? Está hablando que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que muchas veces tenemos las cosas de frente y no entendemos porque no queremos entender. El pueblo judío será engañado porque querrá ser engañado. El pueblo judío será engañado por el anticristo porque ellos no quieren y no han querido reconocer que definitivamente al verdadero Mesías y al Cristo lo crucificaron y lo mataron. Versículo 11, vamos a leer aquí un poquito. Vamos a Daniel, capítulo 12. Libro del profeta Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Daniel 12. Y en Daniel 12 encontramos acerca de los entendidos y los que no. Daniel 12, versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿De qué habla de la justicia? La justicia de Dios, o sea, la palabra de Dios. Ahora saltamos al versículo 10. Dice Daniel 12:10. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué significa eso? La visión futura de una persona que conoce la Biblia es muy diferente a la visión futura de una persona que no la conoce. Cuando nosotros conocemos la historia del futuro, sabemos a qué atenernos. Y lo más maravilloso, sabemos que tenemos un Dios fiel, que nos ayudará y que nos llevará a su morada eterna. Volvemos a Isaías 27, versículo 12. Acontecerá en aquel día, nuevamente nos remonta al día futuro, que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, los hijos de Israel, seréis reunidos en uno. Este versículo es terrible. Este versículo nos habla de esto. ¿Sabes qué es un trillo? Y un trillo es, si te pasan un trillo por encima, quedas hecho pedazos. Sí, eso va a pasar. ¿Qué significa? Que el Señor vendrá a arreglar algunos asuntos pendientes, y uno de ellos es de quién es la tierra prometida. Si el Señor se la prometió y se la entregó a Israel, ¿de quién es la tierra prometida? De Israel. Pero está invadida de otros pueblos, sí. Pero hasta este día y no más. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Y cuando el Señor venga, le pasará trillo a eso. Y eso, la tierra prometida, será solo de los judíos. Y cualquiera que meta su mano o su pie ahí, el Señor se lo mochará. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué más sigue diciendo acá? Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Esto es algo maravilloso. Los que nos gozamos en el bien de los judíos, encontramos acá unas promesas maravillosas que son para ellos directamente, pero indirectamente también para nosotros. Porque un día ellos y nosotros seremos uno solo. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. ¿Qué significa esto? La respuesta a una pregunta que la gente se ha hecho, ¿es Jerusalén la capital de Israel? Y la respuesta a eso es un total y contundente: sí, amén, así es. Pero algo todavía más hermoso, y es que el Señor mismo reunirá a su pueblo y los traerá a Él. Libro de Oseas, capítulo 11, versículo 10, Oseas 11, 10. Oseas 11, versículo 10, dice lo siguiente, Oseas 11, 10. En pos de Jehová caminarán. Esto me encanta esta parte. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave, acudirán velozmente de Egipto, de la tierra de Asiria. Como paloma, los haré habitar en sus casas, dice Jehová. ¿Qué significa esto? Hay una conexión. Hay conexiones que son inalámbricas, pero es algo todavía. Cuando una mamá tiene su bebé, y cuando su bebé está dormido, y cuando el niño se despierta, ya empieza a fluir leche. ¿Pero por qué? Por una naturaleza que hay en esa conexión. Cuando Jesucristo regrese a la tierra, habrá muchos judíos esparcidos por el mundo, y entonces Él, como un león, rugirá y dará su voz, y los judíos oirán, y los judíos regresarán a su tierra, y los judíos que queden serán fieles al Señor. Vamos ahora al libro de Joel, capítulo 3, versículo 16, Oseas, enseguida de Oseas está Joel.
Joel 3:16, dice Joel 3:16, dice lo siguiente, Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. ¿Qué significa eso? Jerusalén será de los judíos, pero será la capital y la casa de Dios. Allí entraremos con la cabeza inclinada y con el corazón y con los oídos dispuestos a escuchar, aprender y a obedecer. Porque allí se predicará fielmente el mensaje de Dios. Vamos a terminar en unos Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27. Tengo varios versículos, pero vamos a terminar acá. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27. San Juan 10, 27. En Juan 10, 27 leemos lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué significa todo esto? Somos las ovejas de nuestro Dios, y el Señor es el que nos lleva, ¿a dónde? Al paraíso eterno. Sigamos cuidadosamente, no descuidemos nuestra salvación. En la puerta del horno se quema el pan y la mucha confianza puede destruir una vida de humildad y de servicio a Dios. Vamos a orar. Maravilloso Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, por todo lo que nos hablas provechosamente, por todo lo que nos muestras de lo que va a ocurrir, porque definitivamente, Señor, este mundo que hiciste tan hermoso, en el cual aspiramos a vivir eternamente, Señor, ha sido destinado para ser destruido y ser quemado. Te pedimos, oh Dios nuestro, que nos ayudes a entender estas cosas, Señor, y a despojarnos de todo lo que nos estorba en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Llena nuestra vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Y bendícenos, precioso Dios. Bendecimos a nuestros hermanos. Bendecimos, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos voluntarios. Tú maravillosamente has dicho, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pedimos, Señor, tu santa bendición y agradecemos todo lo que haces, lo que has hecho y lo que sigues haciendo por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.